La estructura de El Conde Lucanor juega un papel crucial en su capacidad para transmitir enseñanzas morales de manera explícita. Esta intención educativa es evidente no solo porque el propio autor lo afirma claramente en dos prólogos diferentes que preceden a la obra, sino también porque se reitera dentro de la obra misma mediante moralejas explícitas al final de cada cuento. La intención de don Juan Manuel, similar a la adoptada más tarde por los autores de la Ilustración, es la de instruir deleitando, es decir, combinar la enseñanza con el entretenimiento para que el mensaje didáctico llegue al público más amplio posible. En el caso de El Conde Lucanor, la naturaleza moral de la enseñanza está estrechamente vinculada a los valores religiosos medievales, como explica el autor en su prólogo, sugiriendo que los cuentos contribuirán a que los lectores encuentren el camino hacia la salvación y obtengan beneficios tanto para su alma como para su cuerpo. La función didáctica no se limita a las palabras del autor. Don Juan Manuel cumple con su promesa al integrar el didactismo en todos los aspectos de El Conde Lucanor, desde el prólogo hasta la moraleja final, e incluso en la estructura misma de la obra. Así, la función didáctica se manifiesta también en la estructura de marco que rodea cada cuento. Los cuentos no se presentan directamente, en cambio, el autor los enmarca dentro de una ficción en la que el Conde Lucanor busca consejo a Patronio, y este consejo resulta beneficioso al final. Este marco contextualiza el cuento al introducirlo a través de un filtro de enseñanza moral. Sabemos que el cuento está destinado a ayudar al conde. Este enfoque estructural asegura que las expectativas del lector hacia la historia se centren en encontrar una lección moral. Don Juan Manuel garantiza cumplir con lo prometido en el prólogo al incluir este marco tanto al principio como al final de cada cuento. Esto subordina el contenido a la expectativa del lector de extraer enseñanzas de la historia, ya que, como señala el autor, incluso aquellos que no comprendan el contenido del cuento no podrán evitar que las historias y el estilo agradable los guíen hacia las enseñanzas entrelazadas en ellas. Cuento 1. Un amigo del conde le ofrece venderle sus tierras, y el conde busca el consejo de Patronio. Este le relata la historia de un ministro que enfrentó acusaciones falsas por envidia. A pesar de las acusaciones, el ministro demostró su lealtad al rey al acompañarlo a donde fuera, desmintiendo así las intrigas en su contra. Cuento 2. El conde, enfrentando críticas sin importar lo que haga, consulta a Patronio. Este comparte la historia de un labrador y su hijo que, independientemente de sus acciones, eran criticados por la gente. La moraleja es que el conde debe actuar según su propio beneficio, ya que no puede complacer a todos. Cuento 3. El conde solicita a Patronio consejo para obtener el perdón divino y evitar el infierno. Patronio relata la historia del rey Ricardo de Inglaterra, quien ganó el cielo al arriesgar su vida persiguiendo a los moros. La lección es que el conde debe luchar contra el mal y hacer penitencia antes de la batalla. Cuento 4. Ante la decisión de iniciar una nueva empresa, el conde pide consejo a Patronio. Este desaconseja el riesgo y narra la historia de un genovés que, al morir, pide que su alma permanezca en su cuerpo, ilustrando la importancia de no arriesgarse innecesariamente. Cuento 5. Un amigo halaga al conde y le propone un negocio. El conde busca orientación en Patronio. Este comparte la historia del cuervo y la zorra, donde la adulación lleva a la pérdida del queso. La moraleja es que el conde debe ser cauteloso ante las lisonjas y evaluar las intenciones detrás de los elogios exagerados. Cuento 6. El conde, preocupado por rumores de daño por parte de sus vecinos, solicita consejo a Patronio. Este cuenta la historia de la golondrina y el hombre que plantó lino, ilustrando cómo la golondrina se asoció con el hombre para evitar el peligro. La lección es que el conde debe construir alianzas inteligentes. Cuento 7. El conde considera un negocio con posibles beneficios y busca el consejo de Patronio. Este relata la historia de doña Truana y su olla de miel, advirtiendo sobre las fantasías y recomendando confiar en lo seguro y realista, evitando así desilusiones como la de doña Truana. Cuento 8. El conde, enfrentando peticiones de dinero sin recursos para concederlas, busca el consejo de Patronio. Este relata la historia de un hombre cuyo hígado fue limpiado, y otro solicitó un trozo para alimentar a su gato. Patronio advierte al conde sobre el perjuicio de prestar dinero a quienes no lo necesitan. Cuento 9. Un enemigo del conde propone una alianza para vencer a un poderoso enemigo común, generando confusión en el conde.
Patronio comparte la historia de dos caballos que, aunque inicialmente enemigos, se unen para derrotar a un león, convirtiéndose en amigos. La lección es la fuerza de la unión ante un enemigo compartido. Cuento 10. El conde, necesitado de dinero, recurre a Patronio, quien narra la historia de dos hombres ricos que empobrecen. El primero se lamenta al comer altramuces, mientras el segundo se alimenta de las cáscaras que el primero descarta. Patronio aconseja al conde que no se preocupe, ya que siempre habrá alguien en una situación más precaria. Cuento 11. El conde hace un favor sin recibir la recompensa prometida y busca consejo en Patronio. Este relata la historia de un deán y Yan, quien le enseña nigromancia. A pesar de las promesas, el deán olvida su deuda cuando asciende de posición, mostrando ingratitud. La lección es sobre la decepción de las promesas no cumplidas. Cuento 12. El conde pregunta a Patronio si debe priorizar la protección de sus feudos más fuertes en tiempos de guerra. Patronio comparte la historia de un gallo que, para evitar a una zorra, salta de árbol en árbol hasta caer y ser devorado. El consejo es protegerlo primero con atención y no ceder ante el miedo infundado. Cuento 13. El conde busca consejos sobre cómo tratar a quienes le hacen daño alegando necesidad. Patronio cuenta la historia de un hombre que llora por el viento mientras mata perdices. Una perdiz agradece ser libre, destacando la simulación de compasión del hombre. La moraleja es la percepción de las acciones malintencionadas. Cuento 14. Ante la pregunta del conde sobre la conveniencia de acumular riquezas, Patronio comparte la historia de un hombre codicioso cuyo corazón se encontraba podrido debido a su obsesión por el dinero. El consejo de Patronio es que la verdadera importancia radica en realizar buenas obras para ganar la gracia de Dios y una buena reputación. Cuento 15. El conde teme la posible reanudación de la guerra con un rey enemigo. Patronio cuenta la historia de 3 caballeros que fueron a combatir contra los moros. El tercer caballero, Sereno, esperó ser atacado antes de defenderse. El consejo de Patronio es que el conde adopte una postura similar, esperando que el enemigo dé el primer paso en lugar de actuar por miedo. Cuento 16. El conde, sintiéndose envejecido y buscando descanso, comparte sus inquietudes con Patronio. Este menciona la historia del conde Fernán González, quien rechazó la idea de descansar de la guerra para morir en combate y así preservar su nombre en la memoria. Cuento 17. El conde duda en aceptar algo beneficioso que le han ofrecido por cortesía. Patronio relata la historia de un hombre rico que, al caer en la pobreza, fue invitado a comer por un conocido por pura cortesía. Aceptar la invitación resultó en un cambio positivo en su situación. El consejo de Patronio es que el conde acepte sin vacilar y dé a entender que lo hace porque se lo han ofrecido, evitando demoras que podrían llevar a la retirada de la oferta. Cuento 18. El conde y un enemigo acuerdan competir por una finca, pero el conde está enfermo y no puede participar. Patronio narra la historia de Pedro Meléndez, acusado injustamente, y cómo, a pesar de un impedimento físico, el tiempo reveló la falsedad de las acusaciones. El consejo de Patronio es confiar en que Dios obrará lo mejor para él. Cuento 19. Un pariente del enemigo del conde ofrece ayuda tras una disputa. Patronio comparte la historia de cuervos y búhos en guerra, donde un cuervo desleal traiciona a los búhos. El consejo de Patronio es no confiar en el pariente debido a la enemistad de sangre. Cuento 20. Un hombre propone al conde invertir dinero para obtener riquezas. Patronio relata la historia de un pícaro que engañó al rey con bolitas de oro. El consejo de Patronio es que el conde no confíe en consejos financieros de alguien de escasa fortuna. Cuento 21. El conde acoge al hijo de un pariente difunto pero teme que la juventud lo lleve a comportarse mal. Patronio relata la historia del hijo de un rey que, tras la muerte de su padre, descuidó sus responsabilidades en la juventud. Un filósofo le hizo ver su error al afirmar que incluso las cornejas hablaban de su mal reinado. El consejo de Patronio es persuadir al joven con razones en lugar de reñirle, para evitar enemistarse. Cuento 22. Al conde le informan que un amigo quiere romper la amistad, y busca consejo en Patronio. Este narra la historia del león y el toro, que, al enfrentarse, perdieron su dominio sobre los demás animales. El consejo de Patronio es que el conde verifique las intenciones de su amigo, ya que les conviene ayudarse mutuamente.
Cuento 23. Al conde le dicen que es lo suficientemente rico como para no trabajar más y solicita consejo a Patronio. Este utiliza el ejemplo de la hormiga, que acumula alimento cada año para el invierno, para indicar que no debe vivir siempre con la misma fortuna y que mover el dinero constantemente es la manera de morir honradamente. Cuento 24. El conde pregunta a Patronio cómo saber qué mancebos de su casa serán hombres de provecho. Patronio comparte la historia de un rey moro que, al pasear por la ciudad con sus hijos, solo el tercero expresó una opinión crítica sobre la posesión de la ciudad. El consejo es que a través de las palabras y acciones se puede conocer el carácter del mancebo. Cuento 25. Un vasallo busca consejo al conde sobre el modo más ventajoso de casar a una parienta. El conde consulta a Patronio, y este cuenta la historia de la hija del conde de Provenza, quien se casó con el más valiente e inteligente, aunque no el más rico. Cuento 26. El conde pide consejo sobre cómo comportarse con alguien que siempre le miente. Patronio relata la historia del árbol de la mentira, donde la verdad y la mentira plantaron un árbol, pero la verdad finalmente se comió las raíces para evitar que la mentira dañara a quienes admiraban sus ramas. El consejo es que el conde se aferre a la verdad, aunque la mentira sea más atractiva. Cuento 27. El conde pregunta a Patronio cómo corregir a sus hermanos, uno de los cuales no se despega de su mujer, mientras que el otro evita entrar en casa. Patronio cuenta dos historias, una sobre un emperador que, al no poder separarse de su esposa, le advierte sobre un veneno, el cual ella consume y muere. La segunda historia trata de don Alvar Fáñez, cuya esposa aconsejaba pero no dominaba. El consejo de Patronio es que el problema radica en que las mujeres de sus hermanos son muy diferentes y no han sido enseñadas a que el hombre es quien manda. Cuento 28. El conde le pregunta a Patronio si debe acoger en su casa a un buen hombre sobre el que hay ciertos rumores. Patronio le cuenta la historia de un hombre al que le dicen que no tiene miedo de ir al infierno, ya que siendo cristiano, ayudó a los moros. Este responde que no, porque dio muerte a un clérigo que quiso enseñar su doctrina a los moros. El consejo es que, si no se sabe el motivo de los rumores, no se debe juzgar sin conocer la verdad. Cuento 29. Un pariente del conde sufre numerosos atropellos que no puede evitar, y todos esperan algún fallo para ir a por él. Patronio le cuenta la historia de una zorra que se metió en un corral, se comió las gallinas, se fingió muerta para pasar desapercibida y luego escapó. Aunque algunos intentaron hacerle daño, la zorra se fue cuando intentaron quitarle el corazón. El consejo es que, mientras los daños sean pequeños, debe soportarlos como si no le molestaran. Cuento 30. El conde le dice a Patronio que no sabe qué hacer con un hombre que siempre le pide dinero pero nunca parece estar satisfecho. Patronio le cuenta la historia del rey Abenabet, cuya esposa era muy caprichosa y, a pesar de que él le daba todos los caprichos, ella nunca estaba contenta. El consejo es que no sacrifique su propio beneficio por alguien que no aprecia lo que hace. Cuento 31. El conde y un amigo tienen un plan, pero no pueden realizarlo en ese momento ya que el amigo no está. Pide consejo a Patronio sobre si debe hacerlo ya o esperar a su amigo. Patronio cuenta la historia de unos canónigos que querían ser los primeros en tocar las campanas, mientras que los frailes no querían esperar al toque para comenzar sus oraciones. El Papa decidió que tocara las campanas quien se levantara primero. El consejo es que, si puede hacerlo sin perder la oportunidad, lo haga. Cuento 32. Al conde le proponen un negocio muy ventajoso pero secreto, y le pregunta a Patronio si debe aceptarlo. Este le cuenta la historia de 3 pícaros que engañaron al rey haciéndole creer que podían tejer una tela visible solo para los hijos legítimos. El rey se vistió con esa tela, pero los esclavos revelaron que no veían nada. El consejo es que no confíe en alguien que busca demasiado su propio beneficio sin conocerlo. Cuento 33. El conde acaba de terminar una guerra y le pregunta a Patronio si debe descansar o empezar otra. Patronio le cuenta la historia de un halcón que quería atacar a una garza, pero un águila la defendía. El halcón, tras muchos intentos, logró romper el ala del águila, que cayó al suelo, y pudo matar a la garza. El consejo es que debe luchar para defender la religión y hacer que Dios esté orgulloso de él. Cuento 34. Un familiar del conde le aconseja ir a un lugar seguro que a él le atemoriza. Patronio le cuenta la historia de un ciego que convenció a otro para hacer un viaje que le parecía seguro.
Al llegar a ese sitio, el ciego se cayó, y el otro, que iba detrás, también cayó. El consejo es que, si el peligro es real, no se meta en él aunque el familiar le aconseje lo contrario. Cuento 35. El conde es preguntado por un hombre si debe tomar como esposa a una rica mujer con muy mal carácter, y el conde se lo pregunta a Patronio. Este le cuenta una historia sobre otro hombre que tomó por esposa a una rica y malhumorada mujer. Estando su esposa delante, ordenó primero a un perro, después a un gato y por último a su caballo, que le trajeran agua, y como no lo hicieron, los mató. La mujer, al ver esto, tuvo miedo y desde entonces le obedecía ciegamente. El suegro quiso hacer lo mismo y mató, delante de su mujer, un gallo que le desobedecía. La mujer le dijo que ya era tarde para intentar cambiarla después de tantos años. El consejo es que se case con esa mujer si sabe cómo llevar su casa y que se muestre firme con ella desde un principio. Cuento 36. El conde estaba muy enfadado por algo que le habían dicho y quería una gran venganza. Patronio le aconsejó con esta historia. Un mercader volvió a su casa después de 20 años y vio que su mujer llamaba marido a un hombre que él no sabía que era su hijo. Pensó en matar a ambos, pero recordó el consejo de un sabio, que decía que no hay que actuar sin antes saber la verdad. Luego comprobó que era su hijo y le dio gracias a Dios por no haberlos matado. El consejo es que no hay que hacer nada precipitado, sin estar muy seguros. Cuento 37. El conde acababa de llegar de una guerra y le avisaron que había otra, así que le pregunta a Patronio si debe ir o descansar. Este le contesta hablándole del conde Fernán González, que acababa de terminar una guerra cuando le avisaron que le iban a atacar. Entonces animó a todos sus caballeros y consiguió defender sus tierras. Patronio le aconseja que vaya a la guerra porque las heridas viejas se curan con las heridas nuevas. Cuento 38. El conde estaba considerando quedarse en un sitio donde gana mucho dinero, aunque corre peligro. Patronio le cuenta la historia de un hombre que tenía muchas piedras preciosas, que pesaban tanto que cuando fue a cruzar un río se hundió por no querer desprenderse de ellas. Con este cuento, Patronio le quiere decir que no arriesgue su vida por codicia. Cuento 39. El conde tiene que ir a la guerra con uno de sus dos vecinos y le pide consejo a Patronio porque no sabe con cuál, ya que el más cercano es el menos poderoso. Patronio le cuenta la historia de un hombre al que le molestaba el ruido de las golondrinas y de los gorriones. Le dieron a elegir para deshacerse de una de las dos especies y pensó que, aunque las golondrinas hacían más ruido, los gorriones estaban siempre cerca de su casa. Por eso se deshizo de los gorriones. Patronio le aconseja que ataque al más cercano, no al que tenga más poder. Cuento 40. El conde le pregunta a Patronio qué debe hacer para que, al morir, quede de él una buena fama y librarse de los pecados. Este le cuenta la historia de un hombre que dijo que cuando se muriera quería que hicieran por él una serie de buenas obras. Aunque las hicieron, ese hombre fue al infierno porque las buenas obras las tenía que haber hecho en vida. El consejo es que se enfoque en hacer buenas obras mientras esté vivo para asegurarse de una buena fama y librarse de los pecados. Cuento 41. El conde no sabe qué hacer con unas personas que se burlaban de él por unos pequeños inventos que había incorporado en el mundo de la caza. Patronio le cuenta la historia de un rey de Córdoba que solo se preocupaba de vivir bien. Este rey empezó añadiéndoles piezas a unos instrumentos musicales y terminó construyendo una mezquita. Patronio le aconseja que intente construir cosas grandes para que se le recuerde. Cuento 42. El conde le pregunta a Patronio con qué puede hacer un hombre más daño, si peleando, robando, matando o mintiendo, y Patronio le cuenta la historia de un matrimonio que se llevaba muy bien y que el demonio quería separar. Al creer el demonio que era imposible separarlos, confió en una mujer que dijo que podía. Esta entró a servir a su casa y le dijo a la mujer que a su marido le gustaba otra y que, para recuperarlo, tenía que quitarle los pelos de la barba, de la parte del cuello, y le dio una navaja para que lo hiciera. Por otra parte, le dijo al marido que su mujer tenía pensado degollarle con una navaja para irse con su amante. Cuando el hombre vio que la mujer sacaba la navaja, se la quitó y la mató. Al enterarse de esto en el pueblo, unos quisieron vengarse de otros hasta que reinó el caos. Patronio le dice que el peor hombre es el que finge ser leal pero en realidad miente a unos y a otros por el placer de enfrentarlos.
Cuento 43. El conde quiere saber cómo debe portarse con dos vecinos que le perjudican, al uno tiene aprecio y al otro no. Patronio le cuenta dos historias, la primera sobre el bien y el mal que se van a vivir juntos. Se repartían todos sus bienes a partes iguales, y una vez buscaron a una mujer que los sirviera. De esta, el mal se quedó con la parte de abajo y el bien con la de arriba. La mujer se quedó embarazada y cuando tuvo que dar de mamar a su hijo, el bien no se lo permitió. Tras muchos esfuerzos, el mal convenció al bien para que permitiera a su hijo poder alimentarse, pero antes tenía que afirmar que, por medio del bien vence el bien al mal. La segunda historia trata de un hombre que tiraba piedras a la gente cuando estaban en los baños y los espantaban. Un día, el dueño de los baños hizo que se iba a bañar y cuando el loco apareció, le tiró piedras. Salió entonces el loco gritando que el dueño de los baños había perdido el juicio. Cuento 44. El conde le pide consejo a Patronio sobre qué pensar de dos vasallos suyos que, en plena guerra, se fueron con su enemigo. Este le cuenta la historia de tres vasallos del conde don Rodrigo, que cuando éste enfermó de lepra y quiso ir a morir a Tierra Santa, le llevaron y le cuidaron. Se quedaron con él hasta que murió, lo llevaron de vuelta a Castilla y no dejaron que nadie tocara el cadáver. Por ser tan buenos, Dios les recompensó. Patronio dice que si esos vasallos no son leales es peor para ellos porque no serán recompensados. Cuento 45. El conde le pregunta a Patronio si debe dejar que un hombre le adivine el futuro, o si es pecado. Patronio le cuenta la historia de un hombre rico que se queda sin dinero y hace un pacto con el diablo para volver a ser rico. El diablo le dijo que, para conseguir riquezas, solo tenía que robar, y que él le iba a ayudar. Cuando metían al hombre en la cárcel, el diablo siempre le sacaba. Hasta que una vez, cuando estaba todo preparado para ahorcarle, apareció el diablo con una bolsa para que se la diera al juez. Pensando que era dinero, se la dio convencido de que así se libraría, pero resultó ser una soga y le ahorcaron allí mismo con ella. Patronio le dice que confíe en Dios y no le tiente con brujería. Cuento 46. El conde le pregunta a Patronio cuál sería una forma de acrecentar su fama y mantenerla limpia. Patronio le cuenta una historia de un reconocido filósofo que tenía una enfermedad y tuvo que evacuar en un callejón donde estaban las mujeres públicas, pero él no lo sabía. Al verle la gente salir tan tarde de allí, y con tan mala cara, su reputación fue muy mala. Patronio le dice que para aumentar su fama tiene que agradar a Dios para que éste le ayude a no hacer nada que la gente pueda interpretar. Cuento 47. El conde tiene un hermano que, aunque le pide ayuda, no le presta la suya al conde nunca. Entonces le cuenta Patronio la historia de un moro que mantenía a su hermana robándoles las mortajas a los muertos. Una vez se murió un hombre muy rico y su hermana, que era muy delicada, fue